Buenos días, mis hermanos. Amén. Bendiciones en esta preciosa mañana del penúltimo domingo del año. El tema para hoy es Dios hecho hombre. Dios hecho hombre. Abra su Biblia en la primera carta que el apóstol Pablo le escribiera a Timoteo. En el capítulo 3 vamos a leer el versículo 16. Primera carta que el apóstol Pablo escribiera a Timoteo. En el capítulo 3 vamos a leer el versículo 16. Mientras yo lo hago audiblemente, usted lo hace con su vista. Y de esta manera somos bendecidos, somos edificados. Dios hecho hombre. Dice de esta manera: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Oremos al Señor. Señor Dios Todopoderoso, te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias, oh Dios, por el privilegio que nos concedes de que, unidos con mis hermanos, abramos las páginas sagradas y en ellas podamos leer tu palabra. Gracias por esa palabra, Señor, que viene a edificar nuestra vida. Gracias te damos por esos hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribirlas, y ahora nosotros tenemos el privilegio de ser edificados. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Dios hecho hombre. Ese es el título del mensaje. Dios hecho hombre. ¿Y cuándo es que esto ocurrió? La fecha no se sabe. La fecha del nacimiento de Jesús no se conoce. Si alguien dice fechas, esa sería una especulación. Así es como se conoce, especulación. Porque no, en la Biblia no encontramos ninguna fecha del nacimiento de Jesús, como no se conoce ninguna fecha de la muerte. Y entonces, de que nació, eso es seguro. De que vino a esta tierra, eso es seguro. Y todo lo encontramos en las profecías en la Biblia. En Isaías, en el capítulo 9, encontramos una descripción de cómo ocurriría. El profeta Isaías nos cuenta en el capítulo 9, en el versículo 2 dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Eso es lo que dice el capítulo 9 del profeta Isaías en el versículo 2. ¿Por qué es que andaba el pueblo en tinieblas? Bueno, no aceptaron lo que ya se les había anunciado a través de los profetas, a través del Antiguo Testamento, cómo es que el Señor lo había dicho. Y en el capítulo 7 y en
y se llamará su nombre Emmanuel. Según el profeta Isaías, su nombre sería Emmanuel. Sin embargo, más adelante vamos a encontrar lo que significa Emmanuel. Desde ya, sépalo, que dice, que quiere decir Dios con nosotros. Eso es lo que significa Emmanuel, Dios con nosotros. Y si aquí se está hablando de Dios en el capítulo 52 de Isaías capítulo 52, en el versículo 6, ahí encontramos cómo sería su nombre, o quiénes lo conocerían. Isaías 52, 6. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre, y por esta causa, en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. ¿Quién está diciendo esto? Dios mismo a través del profeta Isaías. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Amén. Pero del capítulo 9 de Isaías nos dice cuál sería su nombre. Y nosotros podríamos pensar, pero el profeta Isaías dijo que su nombre sería en el versículo 6, Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y oiga lo que dice: y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí dice que y se llamará. Estos no son nombres, estos son adjetivos calificativos. Y nosotros encontramos en el Nuevo Testamento cómo es que los discípulos, cuando iban en una barca y estaban a punto de morir, a punto de ahogarse, según ellos, porque el viento era fuerte y el mar estaba embravecido, y mientras el Señor en la barca iba durmiendo, y entonces ellos fueron y lo despertaron y le dijeron: Señor, despiértate porque perecemos. Y entonces él, cuando vio el mar embravecido y los vientos huracanados, les dijo a los discípulos: hombres de poca fe. Y ordenó que el mar y el viento se aquietaran, y así sucedió. Y es entonces cuando los discípulos lo admiran diciendo: ¿quién es este que hasta el mar y los vientos le obedecen? ¿Quién es este? Pues es el que aquí nos dice el profeta Isaías: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero. También el salmista dice que es el que nos aconseja por las noches. Y dice además que es Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cuándo es que ocurre todo esto? Bueno, poco a poco nosotros vamos viendo las escrituras, y entonces vemos ya en el Evangelio de Mateo, Evangelio, mejor dicho, mejor explicado, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Mateo. Ahí está mejor. Según Mateo, en el capítulo 1, dice en el versículo 18: el nacimiento de Jesucristo fue así.
estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿De quién concibió María? Del Espíritu Santo. Es decir, ya en Lucas, María pregunta: ¿y cómo será esto? Le explica el ángel y le dice, le explica: el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, te hará sombra. Aquí nos está diciendo que se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y entonces, ¿por qué poner al Espíritu Santo como la tercera persona? Si es el mismo Dios quien engendra en María para que nazca este niño. Dice: José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Nosotros decimos: no quiso difamarla, no quiso malinformarla, no quiso hacerla sentir mal. De tal manera que José dijo: con quedarme callado el asunto está arreglado. ¿Por qué razón? Porque la mujer que resultara encinta sin haber contraído matrimonio, sin haber tenido esposo, pues no era otra cosa que un adulterio y era digna de muerte. Y entonces dice que José, como la amaba, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Sin embargo, él tenía y seguía teniendo pensamientos. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas de recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, ¿de quién es? Del Espíritu Santo es. Ahí está otra vez. Del Espíritu Santo es. Ya con esta información que tiene Mateo, según Mateo da, que José tiene esta información, y le dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Aquí ya aclara que sería su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Quiere decir que no le iban a poner Emanuel. ¿Por qué razón? Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Y aquí está la explicación, que traducido es Dios con nosotros. Jesús es el Salvador del mundo. Es lo que dice Lucas cuando dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El hombre se pierde por el pecado. Y entonces aquí nos explica Mateo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Ahora sí, ya con esa confianza, él la recibe. Y ahora nos trasladamos a Lucas en el capítulo 1, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Lucas. En el capítulo 2 dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada
Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Es decir, estaba esperando el nacimiento de su hijo Jesús. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Aquí se nos está explicando de qué manera se está llevando a cabo lo que dice Pablo cuando le escribe a Timoteo: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles y todo lo demás. Cuando nosotros vemos esta escritura, tenemos que recordar lo que dice Juan. En el capítulo 1 nos dice Juan quién es Jesús. Juan capítulo 1, en el versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todos sabemos lo que significa verbo. Verbo es acción, una palabra de acción. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y oiga lo que dice el versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cuando nosotros leemos en el libro de Génesis, en el capítulo 1, ahí encontramos que dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, ¿con qué fueron creadas las cosas? Dice que de la nada. Fue nada más con la palabra. Y dijo Dios, siempre está esa expresión. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y así seguimos viendo todo lo que Dios crió. Y dijo Dios, y todo se crió. De manera que cuando en Juan vemos que el Verbo ya existía y por Él fueron hechas todas las cosas, y aquí encontramos que sin Él no se hubiera hecho nada, dice aquí Juan. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Además encontramos en el versículo 6 el testimonio de Juan el Bautista. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Se trata de Juan el Bautista. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Por qué era necesario que viniera la luz a este mundo? Ya leímos en Isaías 9:2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran
testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Oigan, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Pero el mundo no le conoció. Hay problemas cuando no se conoce la Escritura. Y entonces vemos en el versículo 14 que dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Lo dice Juan? Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Juan dice que Jesús era primero que Juan. Sin embargo, en Lucas encontramos una diferencia de 6 meses, pero eso lo vamos a ver más adelante. Aquí Juan presenta a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en el versículo 29. En el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Oiga, nuevamente Juan hace notar que él era primero. Sin embargo, en Lucas encontramos, en el capítulo 1 y en el versículo 26, oiga lo que dice: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamado Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y hace notar que es al sexto mes. ¿Sexto mes de qué? De que Elizabeth resultara embarazada, según el anuncio que se le hizo a Zacarías, que ellos tendrían un hijo, aun cuando sabemos que Elizabeth era estéril. Entonces, el anuncio del nacimiento de Jesús dice que fue dado a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Un saludo hecho por el ángel, pero que María lo interpretó como que si hubiera sido un saludo de un cortejo, de un novio, o como decimos en Guatemala, un piropo. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y será llamado Hijo del Altísimo. Es decir, para comprensión nuestra, es que será llamado Hijo del Altísimo. Qué bueno que lo veamos de esa manera. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel:
¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Cómo será esto? Cuando aquí dice ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, no está diciendo ni pensando en que no había visto a ningún hombre, no había visto a ningún varón, sino está hablando de la intimidad. Cuando en la Biblia vemos esa expresión, la encontramos también en el libro de Génesis. En el libro de Génesis encontramos cuando Adán y Eva, cuando Adán conoce a su mujer y ella concibe a sus dos hijos. Dice el capítulo 4 y en el versículo 1, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Le leo esta escritura para que veamos la expresión y conoció Adán a su mujer. Se está refiriendo a lo íntimo, a lo sexual. Y también más adelante dice, volvió Adán a conocer a su mujer y dio a luz. A eso es lo que se refiere cuando aquí en la Biblia encontramos que dice que conoció. A eso se refiere. Y entonces vemos ahí en la escritura que Juan el Bautista era 6 meses antes. Cuando el ángel se le presenta a María y le dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Será llamado Hijo de Dios. Para efectos de comprensión, para efectos de que nosotros entendamos. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Oiga, ella ya tenía 6 meses de embarazo, lo que leímos anteriormente, cuando dice al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Lucas 1:26. Y ahora aquí le está diciendo, y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Si Juan ya había sido engendrado 6 meses antes del anuncio que se le hace a María, ¿por qué es que Juan dice? Porque él era primero que yo. Espiritualmente hablando, ya vimos que en Juan, que por él fueron hechas todas las cosas, de manera que él, la existencia de Jesús ya era, porque él es Dios. Y entonces aquí vemos que María dice, porque aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Y ahora dice el versículo 37, porque nada hay imposible para Dios. Porque nada hay imposible para Dios. No es que haya sido una concepción como ahora se conoce, así de manera moderna, sino que dice la Biblia que el Espíritu Santo le haría sombra y concebiría de él. Ahora María está preocupada y dice, pero ¿cómo va a ser esto si yo no conozco varón? Pero aquí nos aclara, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo,
he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Vea usted cómo es que las cosas se dan y cómo es que Dios viene a esta tierra por amor. Y entonces nosotros tenemos problema para entender todo esto que acontece. Y Pablo dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Grande, difícil diríamos de comprenderlo, a no ser de que recibamos la revelación de parte de Dios. Y la necesitamos. Porque de lo contrario, mis hermanos, nosotros tendríamos graves problemas. En el libro de Romanos, capítulo 8 y en el versículo 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Porque lo que era imposible para la ley. Y entonces, Filipenses capítulo 2 y en el versículo 2 nos dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Eso fue lo que hizo Dios. Tomó forma de siervo, tomó forma de hombre, porque ya en el Antiguo Testamento como que no le entendieron, los de aquella época no le entendieron. Para esto se cuenta una anécdota de un hombre que andaba midiendo, se les conoce como topógrafos. Un topógrafo andaba midiendo dónde iba a pasar una carretera moderna, una autopista, y encontró que en el lugar exacto donde iba a pasar la autopista, ahí había un hormiguero. Y se puso a hablarle a las hormigas que se hicieran a un lado porque ahí iba a pasar la carretera. Y vale hablarle a las hormigas, y las hormigas pues lógicamente no le entendían y no le hicieron caso. Y entonces, para él quererlas salvar, dice que con su mano quiso hacerlas a un lado. Pero ¿qué cree usted lo que ocurrió? ¿Qué cree usted que ocurrió con ese hombre que trataba de ayudar a las hormigas que se hicieran a un lado para que no fueran atropelladas? Pues él quedó con sus manos hinchadas de las picaduras de las hormigas, porque no entendieron las hormigas el lenguaje del hombre. Así ha pasado con el ser humano. Dios usó a sus siervos en el Antiguo Testamento, pero no le entendieron, no captaron la idea, y de ahí los 400 años de silencio. Y entonces dijo el Señor, dijo Dios, yo mismo voy a ir porque estos no entienden, no captan el mensaje. Así nos está ocurriendo hoy también, mis hermanos. Y aquí dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hermanos, Dios, el creador del universo, el que constantemente recibe adoración y alabanza de los ángeles, dejó su trono y vino a esta tierra para hablarle a la humanidad, para hablarle a los hombres. Pero también los hombres
no le entendieron, y por eso es que dice en Juan, en el capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué fue lo que hicieron? Pues crucificarle. Le crucificaron, y por eso Juan en el capítulo 1 dice en el versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Vino a los judíos, vino al pueblo israelita, y en lugar de recibirle, en lugar de alabarle, vemos que fue menospreciado, y hermanos, tuvo que nacer en un pesebre, cuando que él merecía nacer en uno de los hoteles más modernos de la época, pero no, dice que fue así. Pero gracias a Dios, mis hermanos, que la palabra nos cuenta de todo lo ocurrido. En el capítulo 2 del Evangelio de Lucas, los pastores, aquellos hombres de la época, dice el versículo 8, habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Fíjese, los pastores, cuando a medianoche, en la oscuridad, les rodeó el resplandor y tuvieron gran temor. Por eso es que la Biblia dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Hay que recalcar y recordar que después de Malaquías, ya Dios no habló ni por profetas, ni por ángeles, ni de ninguna otra manera, sino que hubo un silencio. Hubo un silencio, y el pueblo esperaba salvación, esperaba liberación del pueblo romano, pero no había ocurrido. Pero ahora aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. ¿Para quiénes será? Para todo el pueblo. Qué bueno es entonces ser parte de ese pueblo que ha creído, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Cristo quiere decir el ungido de Dios. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esta fue la experiencia de los pastores que apacentaban su rebaño allá en la oscuridad de la noche. Imagínense qué bendición para estos hombres sencillos, humildes, pero que Dios así quiso. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. O sea, ellos dijeron, bueno, si Dios lo ha manifestado, si Dios nos lo ha dicho, de seguro que eso es cierto. Ahora comprobémoslo. De seguro que ellos dijeron lo que dice en Números 23, 19, que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dijo, ¿acaso no lo harán?
Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Quiere decir que el anuncio era cierto. El anuncio era una verdad. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Quiere decir, ellos contaron. A nosotros se nos apareció un ángel y unas huestes celestiales y nos dieron toda esta información, nos dieron toda esta noticia. Versículo 18. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. ¿Por qué? Porque ella tenía bien seguro de lo que el ángel le había dicho: vas a concebir del Espíritu Santo y darás a luz un hijo y su nombre será Jesús. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Vemos, hermanos, el nacimiento de Jesús, el cumplimiento de lo que Pablo dice. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Hermanos, Dios se hizo hombre. Dios vino a esta tierra para mostrarnos su amor, para mostrarnos su gracia, para mostrarnos su misericordia. Y de ahí que nosotros, ¿qué es lo que debemos de hacer? Alegrarnos también, junto con los pastores de la época, de aquella época, y decir: qué bueno que Dios quiso venir a esta tierra, quiso venir a este mundo para mostrarnos su amor, y se humanizó, se hizo hombre. Eso es lo que quiere decir. En Gálatas capítulo 4, en el versículo 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Quiere decir que entonces, aun cuando nosotros decimos el Nuevo Testamento, todavía es ahí parte del tiempo de la ley. Ahí todavía es parte de la ley. Y estando en Filipenses 2:8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el amor de Dios manifestado a la humanidad. Pero muchos dicen que Jesús es la segunda persona. Pero la primera carta que Pablo le escribe a Timoteo, en el capítulo 2 y en el versículo 5 dice: porque hay un solo Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo hombre. Qué bueno, mis hermanos, que nosotros tengamos esta instrucción por la palabra de Dios, de tal manera que encontremos y digamos gracias al amor de Dios. Por supuesto, Dios como hombre tuvo tristeza, tuvo un crecimiento natural como cualquier niño, también tuvo hambre, tuvo sueño, tuvo pobreza, un cuerpo físico y también tuvo cansancio. Jesús experimentó todo eso. Por eso es que la Biblia dice que aún siendo Dios se hizo como hombre, para que nosotros
de esta manera, digamos, bueno, si Dios vino a esta tierra, no cabe duda, es lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aunque la fecha no sea la del 25 de diciembre, pero que nació, es cierto. Y que nosotros deberíamos de recordarlo, ese nacimiento, eso también es bueno. No importa la fecha que haya sido, no importa la fecha que haya sido, pero de celebrarlo sería celebrarle a Él y no celebrarnos nosotros, porque es Él el cumpleañero, es Jesús el cumpleañero. De eso debemos de estar bien claros, de que es Jesús el cumpleañero. Sin embargo, el regalo se lo hacen o nos lo hacemos nosotros mismos, cuando el que es a Él al que le deberíamos de regalar, como lo hicieron los que vinieron. Pasado un tiempo, dice la Biblia, vinieron unos hombres que también encontraron esa instrucción y dijeron: venimos a adorar al que ha nacido, porque una estrella nos ha aparecido y entonces venimos para adorarlo. Eso es lo que se conoce con el nombre de los magos. Algunos dicen que son 3, pero tal vez deduciendo nada más por los regalos, que fueron 3: oro, incienso y mirra. Pero ahí lo que encontramos en el oro es lo valioso, que es el Señor, oro. El incienso, pues, es la adoración, y la mirra, el sufrimiento que Él experimentaría. Pero mis hermanos, nosotros también deberíamos de darle en todo momento de nuestra vida, deberíamos de darle gloria. Porque el salmista dice que en el Seol ya no lo vamos a poder hacer, es ahora que lo deberíamos de hacer. Cuando usted lee el libro de los Salmos, dice la recomendación bíblica en el capítulo 6 o del Salmo 6, en el versículo 5: porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Es ahora que nosotros debemos de hacerlo, y también nos lo dice el profeta: mientras tuve el Espíritu dentro de mí, te alabaré. Debemos de alabarle, mis hermanos, mientras estamos con vida, mientras tengamos esta oportunidad. Ya muertos no lo vamos a poder hacer, es ahora. Bien dice que buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Debemos de buscarle, debemos de amarle y debemos de adorarle, y debemos de hacerlo con todo nuestro corazón, porque Él es el que se lo merece. Gracias damos a Dios por su amor y por su misericordia. Gracias porque Él se manifestó como hombre, siendo el creador del universo. Demos gracias a Dios por lo que Él ha hecho en favor de la humanidad. Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias. Gracias te damos con todo nuestro corazón. Gracias te damos, oh Dios. Glorifica tu nombre, Señor, en la vida de tu pueblo, en la vida de este mundo, Señor. Que muchos también sean alumbrados con esa luz. Que a muchos también se les ilumine la mente y hoy puedan celebrar, hoy puedan decir: gracias, Señor, por haber venido a este mundo. Gracias por haber nacido, por haber venido en favor de la humanidad. Gracias te damos con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén.